400 años de la independencia, el 2021. Y Lima tiene que estar, señor presidente, a la altura de las importantes ciudades del mundo, sobre todo de las más importantes capitales de Sudamérica. Y estamos seguros, presidente, que con esta obra que presenta el Callao hacia Lima y hacia el país, va a significar el desarrollo de toda la zona costera y ya no desarrollarnos a espaldas al Mar de Grau, sino efectivamente, presidente, desarrollar una obra de ingeniería que no se ha visto en el Perú, cuyo costo es de 330 millones y que unirá el distrito de Chorrillos con el distrito de La Punta en el Callao en 20 minutos, presidente. Esta obra, que se iniciará en enero del 2014, que ya se encuentra en licitación, está esperando, presidente, que este Congreso de la República pueda dar recursos adicionales, porque 45 millones de soles, presidente, que se ha colocado en el proyecto de presupuesto es irrisorio para este presupuesto que requiere, y necesitamos, presidente, por lo menos 180 millones de soles adicionales. Es una obra, presidente, que dejará 2 viaductos elevados, uno en la avenida Aya de la Torre y el otro viaducto, atención, en la avenida Santa Rosa, con lo cual, presidente, llegará en 5 minutos hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez aquel ciudadano que pueda recorrer esa vía. Presidente, esta obra no solamente es para el Callao, esta obra es para Lima, esta obra es para el país y para quienes visitan el país en estos eventos que los tenemos a la vuelta de la esquina. Es por eso, presidente, que en representación de nuestra provincia constitucional del Callao, del puerto más importante de Sudamérica, es que pedimos con humildad, presidente, los chalacos queremos desarrollar esta Costa Verde, necesitamos unir Chorrillos con La Punta para consolidar el sueño de Luis Bedoya Reyes en 1960, cuando empezó esta obra siendo alcalde de Lima, y por supuesto, presidente, darle una alegría a toda esa zona. Continúe. A toda esa zona costera, presidente, que requiere efectivamente su desarrollo. El congresista Canches, presidente, me pide una interrupción con mucho gusto. Se le agotó el tiempo, congresista. Presidente, pedimos a través suyo al señor ministro de Economía que pueda tomar en cuenta esta obra importante, de magnitud, que va a desarrollar, además de los esfuerzos que están haciendo otros distritos y, por supuesto, la Municipalidad Metropolitana. Es necesario, presidente, ejecutar esta obra que va a modernizar Lima y el país de cara al Mar de Grau, y vamos a desarrollar toda esa zona costera. Muchas gracias, presidente. Congresista Carrillo, le rogaría una interrupción al congresista Canchis. Después dice. Sigue usted, congresista Carrillo. Señor presidente, en primer lugar quería saludar al presidente del Consejo de Ministros y al señor ministro de Economía. En segundo lugar, señor presidente, yo quería proponer que tengamos algo de cuidado en nuestras intervenciones. Señor presidente, estamos discutiendo temas trascendentes, estamos discutiendo la ley más importante del Congreso de la República para esta etapa. Y por eso quiero llamar la atención, señor presidente. Propongo que quienes tienen problemas en su sector tengan mucho cuidado de tocar algunos temas espinosos. Creo que quienes tienen problemas de ADN tienen que entender, señor, que el ADN no puede ser transferido. Y lo que les recuerdo es que el ADN de la corrupción se queda ahí donde fue gestado, señor presidente. Y lo que propongo es que si queremos hablar de matrimonios, recordemos pues, este no es un matrimonio de conveniencia y no termina el día que termine el gobierno. Señor presidente, yo quiero llamar la atención, efectivamente, que estamos discutiendo la ley más trascendente de este periodo, y quiero señalar y quiero llamar la atención. Señor presidente, el presupuesto público 2014 asciende a 118.900 millones de soles, que con relación al año 2013 presenta un crecimiento del 9.7%. Este gobierno, señor presidente, ha incrementado el presupuesto nacional
en 34.4% en términos nominales en el periodo 2011-2013, lo que sin duda es un éxito notable, sobre todo si en ese mismo periodo hemos tenido en el Perú una tasa de inflación del orden del 3% anual. Consideramos también que existe otro éxito muy importante, del que no se habla mucho, pero es igualmente trascendente e importante. Estamos hablando de la reducción del porcentaje del presupuesto público dedicado al servicio de la deuda. En el año 2014 se destinará a este objeto solo el 8.5% del presupuesto, en tanto que en el año 2011 lo encontramos en 12%. Por eso hoy podemos dedicar un mayor porcentaje de nuestro presupuesto para el desarrollo del país. Señor presidente, me solicitan una interrupción. Congresista Cerillo. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas congresistas, al primer ministro y al ministro de Economía y Finanzas. Señor presidente, colegas congresistas, lo que me trae acá es solicitar que se ponga en una disposición final recursos para el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana. Es un tema que todos reclamamos, pero si no tenemos los fondos no se van a poder dar. Por eso, este Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana tiene como finalidad exclusiva el financiamiento de proyectos y programas destinados a combatir la inseguridad ciudadana. Por ello, para el año 2014 se dispone la habilitación de nuevos recursos al Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, permitiendo que se continúe con dicha finalidad, para lo cual el Ministerio del Interior podrá utilizar los saldos de su presupuesto institucional que no hubiera devengado hasta el 31 de diciembre del 2012, correspondiéndole a la genérica. Continúe. Correspondiéndole a la genérica de gasto. Perdón, continúe, congresista Carrillo. No sé si le da la segunda interrupción al congresista Cerillo. Señor, la congresista Condori Jauregui me había solicitado con antelación. Muchísimas gracias, presidente, por su intermedio. Todos sabemos que los consejeros y agregados de las oficinas comerciales en el exterior prestan servicios cuyo costo de vida es muchas veces mayor que el de nuestro país. Por lo tanto, a fin de contar con profesionales altamente calificados en estas oficinas, se considera necesario que se les otorgue una asignación por dicho trabajo en el exterior, por lo que pido la asignación especial para los consejeros y agregados económicos comerciales, autorizar el otorgamiento de una asignación por trabajo en el exterior a los consejeros y agregados económicos, el cual no tiene carácter remunerativo ni pensionable. Dicha asignación corresponde exclusivamente a la plaza y se encuentra condicionada al servicio efectivo en la misma. El monto, criterio y condiciones para el otorgamiento de la citada asignación serán aprobados por decreto supremo refrendado por Mincetur y por MEF. Presidente, el texto completo del artículo que se desarrolla se ha entregado a la Comisión de Presupuesto. Muchísimas gracias, congresista Carrillo. Congresista Carrillo. Señor presidente, otra importante característica de nuestro presupuesto 2014 es el incremento del porcentaje de los recursos públicos destinados al gasto de capital. Este gasto de capital, que está compuesto principalmente por la inversión pública, que se ha convertido en un factor muy importante, muy trascendente de nuestro crecimiento. El gasto de capital ha pasado de ser del 23% del presupuesto 2011 a casi 30% en el presupuesto del próximo año, que serán de 33.800 millones de soles. Igualmente, señor presidente, solicito la incorporación de un dispositivo complementario final. Continúe. Que tiene por objeto incorporar en el texto de la 10ª disposición complementaria final del dictamen del proyecto de ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2014, referido a la autorización a las entidades públicas para suscribir convenios de administración de recursos a la ejecución de los siguientes 4 proyectos de inversión: mejoramiento de servicios brindado por la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú en el distrito de Puente Piedra, provincia de Lima y departamento de Lima, con código SNIP 256241. Igualmente, ampliación y mejoramiento del servicio de formación policial de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú
del distrito de Chorrillos, provincia de Lima, con código SNIP 256073. Tercero, ampliación y mejoramiento de la Escuela Técnico Superior de Mujeres Policía Nacional del Perú, San Bartolo, con código SNIP 255985. En cuarto lugar, el mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital Policía Nacional del Perú, Luis Sáenz. Al respecto, se debe tener en cuenta que en los últimos años... Continúe, congresista. Para terminar. Se han incrementado los casos de delincuencia en el país, por lo que es necesario adoptar todas las medidas pertinentes en todos los ámbitos a fin de frenar dicho crecimiento. En dicho contexto es necesario contar con escuelas de formación técnica adecuados que formarán a los nuevos efectivos policiales que contribuirán a la seguridad ciudadana, por lo que resulta necesario que se incentive la construcción o mejoramiento de las aulas, dormitorios, laboratorios, equipamiento de dichos centros, así como la capacitación al personal docente en temas especializados. Voy a presentar el texto correspondiente a la presidencia de la comisión respectiva. Finalmente, señor presidente, es importante resaltar que el presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas de Vida para el año 2014 en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios ha tenido un incremento de 26.3% respecto al presupuesto institucional de apertura del año 2013, debido a que aumenta de 169.000.5 millones a 214.1 millones. Los programas presupuestales que financian la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas se encuentran contemplados en el presupuesto de vida, los cuales continúe con desarrollo alternativo integral sostenible, gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas del Perú, SICOD, prevención y tratamiento del consumo de drogas, PPT. Para el desarrollo de los objetivos planteados en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas se ha contemplado lo siguiente: 200 millones de nuevos soles, los cuales 16.1 millones son para los gobiernos regionales y 183.9 millones para el gobierno nacional. De los recursos previstos al gobierno nacional, 176.8 millones son para Devida y 7.1 para el Ministerio de Defensa. De lo previsto para Devida, 25.8 millones para el funcionamiento de los 3 programas presupuestales, PIRDAIS, SICOD y PPT. 77 millones para realizar transferencias financieras a los gobiernos locales para el desarrollo de actividades y proyectos. 60 millones para erradicación y 14 millones para posterradicación. Estaré haciendo llegar estas propuestas por escrito, señor presidente, a el presidente de la comisión respectiva. Muchísimas gracias. Congresista Mesías Guevara. Gracias, presidente. Me solicita una interrupción el congresista Manuel Merino. Congresista Merino. Muchas gracias, presidente. Solamente para pedir 3 inclusiones en la ley de presupuesto. La primera de ellas es para exonerar al Poder Judicial de lo establecido en las medidas de austeridad, especialmente sin recursos adicionales del Tesoro Público. La redacción la vamos a alcanzar a la mesa de la Comisión de Presupuesto. El segundo pedido está sustentado en el proceso de acreditación de las universidades, tanto superiores, universitarias y no universitarias, para que puedan ellos utilizar hasta el 20% de los recursos por concepto de canon y sobrecanon en el ejercicio del año 2014. Y el tercero es relacionado a Petroperú, para que puedan llevar a cabo la operación de endeudamiento estrictamente en base a su proceso de modernización, y que lógicamente esta estrategia también de financiamiento integral va a contar con fuentes de agencias de crédito, de exportación, mercado de capitales. También la redacción la estamos alcanzando, señor presidente, para que sean tomadas en consideración en el debate de presupuesto. Eso es todo. Muchas gracias. Congresista Mesías. Presidente, por su intermedio, el congresista Dagmer me solicita una interrupción, señor presidente, si usted lo tiene a bien. Congresista Dagmer. Congresista Merino, congresista Mesías, por esta interrupción. Yo quisiera plantear 2 agregados a la ley de presupuesto que se está discutiendo. En primer lugar, existe un acuerdo tomado entre el Gobierno Regional de Lima Provincias, la Municipalidad Provincial de Barranca y la Municipalidad Metropolitana de Lima respecto a una transferencia de un terreno en la provincia de Barranca. El Gobierno Regional de Lima va a poner los recursos, la Municipalidad de Barranca va a ver la parte de administración y el municipio de Lima resuelve el tema de la beneficencia al respecto. Esa es una ley aprobada por el Congreso que está perfeccionada en esta norma, que no requiere aporte de dinero, solamente garantizar que el procedimiento camine. En ese sentido hago llegar a la Comisión de Presupuesto esta norma, que ya la hizo llegar las instancias correspondientes, pero quería reiterarla. Y en segundo lugar, señor presidente, quiero también proponer una norma planteada por la Municipalidad Metropolitana de Lima,
que es la relativa a incrementar los recursos presupuestales para atender desastres. No es posible que se le haya transferido las competencias que antes eran solamente del cercado para toda la provincia y se le mantenga el presupuesto. Congresista Mesías. Gracias, presidente. Señor presidente, por su intermedio, manifestar al señor presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y al señor ministro Miguel Castilla, la siguiente reflexión. De manera cordial a ambos señores ministros, por intermedio de la mesa, señor presidente, para manifestar públicamente que en este debate y ayer a lo largo de todo el día se escuchó hablar mucho de la palabra competitividad. Pero sin embargo, señor presidente, según los estudiosos de esta materia, para que haya competitividad, tiene que haber como mínimo 3 pilares fundamentales para que esto se dé. En primer lugar, la institucionalidad. En segundo lugar, la estabilidad macroeconómica. Y en tercer lugar, la tecnología. Si analizamos de estas 3 variables mínimas que deben de darse para que haya competitividad, solamente vemos que nos estamos preocupando en la estabilidad macroeconómica y en los indicadores que lo caracterizan a esa estabilidad. Pero no nos estamos preocupando como debería de ser en el tema relacionado de la ciencia y la tecnología. Por otro lado, fraternalmente le manifiesto a nuestro presidente del Consejo de Ministros que él ha manifestado en su presentación el día de ayer que busca la reforma o la modernización del Estado. Pero no hemos escuchado en su alocución hablar lo que significa de la utilización del gobierno electrónico. Es importante que establezcamos políticas claras y públicas para hacer que el gobierno electrónico se institucionalice a nivel nacional. Por otro lado, señor presidente, es bueno reflexionar que lo de 118.000 millones que se está proponiendo para que el próximo año 2014 tenga como presupuesto de la República, encontramos que aproximadamente el 70% de este presupuesto está en manos del gobierno nacional y solamente el 16% de los gobiernos regionales y el 14% de los gobiernos regionales. Esto nos indica simplemente a una visión centralista, señor presidente. El presidente del Consejo de Ministros viene de un origen provinciano y descentralista y por lo tanto le invoco fraternalmente que veamos el Perú en su real dimensión. No tengamos una visión centralista. El desarrollo nacional necesita tener una visión descentralista y eso no lo estamos viendo. Por otro lado, señor presidente, en lo que específicamente se refiere a mi región Cajamarca, quiero sentar claro que me preocupa la disminución del programa Sierra Exportadora en su presupuesto. Me preocupa que se esté disminuyendo el presupuesto en el Ministerio de Cultura. Me preocupa que se esté disminuyendo. Continúa. Me preocupa que se esté disminuyendo el presupuesto del Ministerio de Salud, Transportes y Comunicaciones y en el Centro de Formación en Turismo. Si nosotros continuamos, señor presidente, con un modelo primario exportador de servicios, en la que nosotros estamos viendo que la economía se está sustentando única y exclusivamente en los precios de los minerales, lo cual constituye un factor volátil. Y esto nos va a hacer simplemente que seamos altamente dependientes y no estamos invirtiendo en la generación del conocimiento. El conocimiento también se puede exportar, señor presidente. Por eso nosotros públicamente le sugerimos al señor presidente del Consejo de Ministros que establezca el Instituto Nacional del Software, para de esa manera dictar las políticas claras, para de esa manera generar el conocimiento y exportarlo. El Perú, señor presidente, se nos quiere achacar que somos un país minero, pero sin embargo, si nosotros analizamos las políticas claras, tenemos que buscar el equilibrio de una economía sustentable, tal como está la tendencia a nivel mundial. Continúe. Señor presidente, por su intermedio, fraternalmente pedirles que se incluyan en el presupuesto de la República los siguientes proyectos específicamente para los pueblos olvidados de mi región Cajamarca. Que se vea el proyecto para el distrito de Sucre con el código SNIP 261372. Que se vea
el proyecto para el Distrito de La Ramada con el código SNIT 235932. Que se vea el proyecto para el Distrito de La Ramada con el proyecto SNIT 233234, señor presidente. Por otro lado, también estamos buscando el proyecto para el Distrito de Chancay, San Marcos, con el proyecto SNIP 249072. Señor presidente, también solicitamos públicamente la elaboración del estudio de inversión para la construcción del aeropuerto de Chumba en la provincia de Jaén, la región de Cajamarca. También solicitamos que se dé el presupuesto y que se declare necesidad pública y de preferente interés nacional la modernización del Colegio Nacional Jaén de Bracamoros. Continúe con esto. Distrito y provincia de Jaén, señor presidente. Por otro lado, también es menester en esta mañana pedir para que los proyectos que están ahora en cartera, no solamente en mi región Cajamarca, sino a nivel nacional, la continuidad de los proyectos, para garantizar que los proyectos de inversión pública en 2014 a cargo de los pliegos del gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, de esa manera que se autorice al Poder Ejecutivo para que se dé a cargo del año 2013, señor presidente. Señor presidente, por su intermedio, manifestarle al señor ministro de Economía y al presidente del Consejo de Ministros que todos los pedidos que humildemente hemos hecho en la Comisión de Presupuesto se den realidad, señor presidente. Los pueblos de Perú Profundo así se lo van a agradecer, específicamente los pueblos de mi región Cajamarca. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad. Congresista Grande Saldaña. Gracias, presidente. Me están pidiendo una interrupción el congresista Becerril y el congresista Salazar. Congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, con la dación del decreto legislativo 1132 se suspenden todas las aportaciones para el fondo de retiro del personal policial y militar. Y este decreto legislativo manifiesta que estos fondos hay que entregarles al personal policial y militar. Pero hay un imponderable, presidente, con relación a la policía y a la Fuerza Aérea por el tema de la alta siniestralidad que tienen nuestros efectivos. Y esto que está motivando, presidente, de que la ley también prevé que los primeros días de enero este fondo debe entregárseles. Pero por esta alta siniestralidad de fallecimiento del personal policial en diferentes acciones, no se va a poder cumplir en razón a que están faltando estos fondos, presidente, y que es importante porque estos son aportes del personal militar y policial, no son aportes del Estado, sino es aporte del personal policial y militar. La segunda interrupción le da, la segunda interrupción. Gracias, señor presidente. Necesariamente tienen que ser devueltos, presidente, a los efectivos policiales y militares, porque caso contrario, presidente, el Estado no podría apoderarse de esos recursos en razón a que son sus aportes. Ahora, la alta siniestralidad significa, presidente, que si un efectivo fallece a los 5 años de servicio, estos fondos necesariamente han tenido que pagarles hasta los 30 años. Entonces, por ello es este régimen que lamentablemente se ha visto perjudicado y que es necesario, presidente, que tenga que asumirse. Por ello estamos proponiendo, presidente, incorporar una disposición complementaria a efectos de que el Estado tenga que asumir ese faltante para poder cumplir con estos fondos que han sido entregados a la policía y que son necesarios que tenga que recuperarse por el propio Estado. Gracias, presidente. Congresista Grandes. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludarle al Premier, al ministro de Economía y a los colegas parlamentarios. Si bien es cierto, presidente, yo lo que quería resaltar es para conocimiento del ministro y del Premier, es que realmente resaltar la iniciativa del Premier, que ha tenido que visualizar la nueva redistribución del canon tanto minero como petrolero.
esta es una buena iniciativa porque en mi región, por ejemplo, señor ministro, señor premier, la distribución del canon petrolero se centraliza en el gobierno regional con un manejo del 52% y de esta manera no se van los recursos más equitativamente hacia los interiores de la región y a los distritos más necesitados y a los distritos donde realmente se extrae el petróleo, que ellos deberían ser los primeros beneficiados. También quería resaltar las metas que tiene el Ministerio de Energía y Minas con el inicio para el año 2014 de la conexión de la línea de transferencia Moyobamba-Iquitos. Ojalá que esto ya se haga realidad. También quería hacer notar, señor premier, señor ministro, de que tenemos un gran problema con la deuda que tiene el Estado a las AFP en el sector público, que los gobiernos regionales tienen una carga de 69 millones, los municipios tienen una carga de 1.665.000, las instituciones públicas 5.167 millones, haciendo un total de 6.903 millones de soles que debe el sector público a las AFP, generando, señor presidente, señor premier, por su intermedio, señor presidente, generar... Continúe, congresista. Esto va a generar miles de trabajadores que no tendrían una pensión ni atención en la salud, ni si se jubilarían mañana. Este sería un caos, señor presidente, de no resolver este problema, porque estos datos he adquirido a enero de este año, he solicitado a las AFP y es lamentable realmente que el Estado sea el primer deudor, poniendo en riesgo realmente la pensión de los trabajadores. Señor presidente, también quiero que se contemple entonces una disposición complementaria final, declarándose de necesidad pública y de preferente interés nacional el pago de la deuda social, especialmente de salud, AFPs, ONPs, y especialmente enfocado a los sectores de salud y educación, que son los que más deben a las AFP para no poner en riesgo su jubilación posteriormente. Le ruego culminar, colega. Gracias, presidente. Una disposición complementaria para que se autorice al Ministerio de Vivienda y Construcción a efectuar modificaciones en el presupuesto para la proyección de este presupuesto institucional del año 2014, así como el mejoramiento de la infraestructura de la vía urbana de la avenida Chasute del cuadro 1 al 14, del pasaje del cuadro 1 al 2 de Bolognesi, cuadra Cabo Pantoja, de la localidad de Chasute, distrito de Chasute, San Martín, con el código SNIP 270-336 por un monto de 9.825.669 nuevos soles. También la instalación del muro de protección, que es muy importantísimo, señor presidente, para el río Huallaga, con el código de SNIP número 257964 por un monto de 3.273.009 soles. Y también, señor presidente, para que tomen en cuenta la instalación de los servicios de agua potable y saneamiento en el tratamiento de agua residual de la localidad de Nuevo Andoas, del distrito del Datén, en la localidad del Datén del Marañón. Le ruego culminar, congresista. Esto es importantísimo, presidente. Este código es DIP número 250145 por un monto de 7.862.109 nuevos soles. ¿Por qué? Porque este distrito realmente es un distrito donde se extrae la mayor cantidad de petróleo en nuestra región, y eso creo que merece atención. En la provincia de Requena, distrito de Pubinagua, también, señor, el mejoramiento integral de las pistas y veredas de la localidad de Pubinagua, con el código SNIP 204307 por un monto de 19 millones, que también son montos importantísimos que se tiene que fortalecer realmente a los distritos y a la localidad donde se extrae el petróleo. Gracias, presidente. Congresista Gabriela Pérez del Solar. Una interrupción, la congresista Mávila. Congresista Mávila. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista del Solar.
Señor presidente, parece paradojal que en nuestro Estado de Derecho algunas instituciones públicas transfieran a otras tremendas responsabilidades en las que de por medio hay vidas humanas sin transferir los recursos, señor. O sea, actúan como Pilatos. En diciembre del 2011, el INDECI transfirió a la Municipalidad de Lima Metropolitana las funciones de inspecciones técnicas de seguridad, de defensa civil, estimaciones de riesgo, capacitación y operaciones de emergencia y ayuda humanitaria, señor, en desastres. Y le dotó patrimonialmente de 33.000 nuevos soles, señor. Y con eso, señor, la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima asumió responsabilidad, señor, del INDECI para 42 distritos de Lima Metropolitana. Se le transfirió la responsabilidad de atender a más de 9 millones de habitantes sin establecer para ese fin recursos complementarios. Continúe, congresista Gabriela Pérez. Congresista Gabriela Pérez. El acuerdo de portavoces es que las interrupciones son solo por 1 minuto. Vamos a hacer que otras personas le den para que pueda seguir pidiendo. Sí, presidente. Mi segunda interrupción a la congresista Cuculiza. Congresista Cuculiza. Gracias, presidente. Verdaderamente es para llamar la atención un poquito qué se ha hecho con la ley que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir al pliego del Consejo Nacional de la Magistratura la suma de 31 millones para hacer las refacciones y las construcciones adecuadas para el buen funcionamiento de esto, ¿no? Dispóngase el fortalecimiento del Consejo Nacional de la Magistratura con el fin de mejorar los servicios que brinda a nivel nacional y autorizándose para tal efecto la construcción de un nuevo local institucional. Esto no ha sido hecho y ojalá que también para exigir también a nuestros poderes también hay que darle las comodidades necesarias. De otra manera no se va a poder trabajar. Y acá hago una recordación al presidente al ministro de Economía para que 2 obras muy pequeñas de mi tierra, en Huánuco, en la provincia de Chuquis, puedan ser vistos como un colegio y una posta médica. Desgraciadamente los niños estudian en un parque y no hay una posta médica en mi tierra, en el poblado de Chuquis. Muchas gracias. Continúe con eso. Gracias, presidente. A través suyo pedirle al primer ministro, en el artículo 19, presidente, de la ley del presupuesto, se dispone de transferir 140 millones de soles a las unidades ejecutoras del sector educación. De esos 140 millones de soles, presidente, 100 millones irá a la contratación de nuevas plazas de educación, de profesores de educación inicial. Yo me pregunto, presidente, y a través suyo le pido que prioricen también la plaza de los profesores de educación física. Actualmente estamos, y vemos los resultados, solo en los Juegos Bolivarianos, estamos en el 4º lugar del medallero de los bolivarianos y no participan ni Brasil ni Argentina. Si es un compromiso del país, los panamericanos, y no invertimos en lo que es educación física en los colegios, no podemos exigir nada a los deportistas. Presidente, Ecuador tiene un presupuesto de 140 millones de dólares, Colombia 160 millones de dólares y el Perú tiene 140 millones de soles. Yo creo, presidente, si es un compromiso de este gobierno tener en el futuro más deportistas, tenemos que comenzar por los profesores de educación física. Muchas gracias. Congresista Jorge Rimarrachín. Congresista Rimarrachín. Gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Mavila, luego el congresista Merino. Congresista Mavila. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Rimarrachín. Me permite terminar lo que estaba planteando de defensa civil de la Municipalidad de Lima. La propuesta, señor, es que se apruebe una transferencia a favor de la Municipalidad de Lima por la suma de 21 millones a efecto, señor, de ejecutar funciones de defensa civil de la Municipalidad de Lima Metropolitana.
las mismas que tienen que ver con el desarrollo de capacidades de gestión reactiva frente a emergencias. La semana pasada, señor, han habido 2 temblores en Lima y no se puede, señor, dejar abandonada a la municipalidad encargándole una función que no tiene los elementales recursos en una ciudad tan populosa como es Lima, para esos fines. La conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencia, desarrollo de centros de operación de emergencia, monitoreo, supervisión de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgos y desastres. Por eso, señor, hay una urgencia objetiva de financiar las operaciones de desastre que se han encargado por cesión de funciones de INDECI a la Municipalidad de Lima Metropolitana. Antes de dar la interrupción, la representación nacional expresa su saludo a los estudiantes de la institución educativa secundaria Los Ángeles de Pichanaki, Selva Central de Junín, promoción Jorge Mario Bergoglio, acompañados por su profesor Percy Vicente Alejandro y el congresista Federico Pariona. Disculpe, congresista Merino, continúe usted. Sí, presidente. Mi participación en esta oportunidad está sustentada en 2 puntos estructuralmente puntuales. El primero es que el año pasado en la ley de presupuesto aprobamos la conformación de las unidades ejecutoras de los institutos tecnológicos y pedagógicos, tanto de Tumbes y de Talara, y lamentablemente no se pudo cumplir. Quiero solicitar para que en esta nueva ley de presupuesto se pueda incorporar la creación de las unidades ejecutoras de los institutos tecnológicos de Tumbes, que son 3 en una sola unidad ejecutora, del Instituto Pedagógico de Tumbes, que es uno solo, y del Instituto Luciano Castillo Colonna de la provincia de Talara. La redacción la vamos a alcanzar a la mesa. Y en segundo punto, se ha cumplido los 15 años de la paz, y en estos 15 años de la paz ha habido un acuerdo, y quisiéramos que se volque también en un articulado, que es declararse de necesidad pública y interés nacional la elaboración y ejecución de un plan de recuperación ambiental de zonas críticas de la cuenca del río Tumbes por la contaminación binacional que viene de la zona de Ecuador. En ese sentido son las 2 propuestas que vamos a alcanzar a la mesa. Eso es todo. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Qué decepción para mí ver al Congreso Nacional de la República Peruana, elegida por el pueblo, estar de pedigüeño, estirando la mano, leyendo sus códigos de SNIP, rogándole, implorándole a quien no fue elegido por el pueblo, a un funcionario de este gobierno. Qué pena me da el estar reclamando como si fuera pordiosero, a pesar de que es el Congreso de la República quien elige el presupuesto general, quien aprueba el presupuesto general de la República. Señor Rimarachín, le solicito que utilice un lenguaje más adecuado, si fuera tan amable, porque está ocasionando una serie de protestas. Se lo solicito con toda cordialidad. Gracias. Estamos en un centro de expresión, de debate, de libertad. Y si algún congresista quiere rebatir mis ideas, que lo haga en su momento. Acá, señores, debe por dignidad de este Congreso adoptar una política, y lo planteo directamente a la mesa directiva, presidente. O se hace una distribución proporcional de la parte presupuestal que le toca al Congreso de la República para que cada uno de los congresistas determine sus obras y no esté acá de pedigüeño, o caso contrario, cada bancada tiene su distribución proporcional para... Señor congresista Rimarachín, se lo he pedido con cordialidad, se lo reitero, no se puede tratar así a otros colegas parlamentarios. Aquí cada quien está sustentando una serie de peticiones como suele hacerse cuando se discute el presupuesto. Obviamente muchos colegas se sienten aludidos y agraviados por la forma en que usted se está refiriendo a toda la representación. Le solicito nuevamente, por favor, que modere este tipo de comentarios. Gracias. Con mi planteamiento quiero evitar esos largos pedidos que creen que va a aparecer en la ley de presupuesto y que después comprueban que no es así. Acá debe haber una distribución proporcional según la representatividad, y ese es un tema pendiente que debemos discutirlo, presidente.
Pero lo que no podemos permitir es que el presupuesto general de la República para el 2014 tenga una voluntad política recentralista, en donde se le recorta 15% de presupuesto para obras a los municipios, 4% a las regiones y se le asigna 29% más para obras al gobierno central. Esa es una voluntad recentralista o, a pesar de tener como premier a un expresidente de gobierno regional, que yo espero enmiende la plana y con los votos de este Congreso se corrija para que se profundice el proceso de descentralización, dándole más recursos a las regiones. Y yo espero que se atienda los pedidos de los ciudadanos. Ahí está el Consejo Nacional de la Magistratura planteando de que se le atienda con su demanda adicional y con el desembolso para la construcción de su local, que se atienda al SAT de Lima, que pide se exonere lo establecido en el artículo 6 de la presente ley, a la OPD de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Servicio de Administración Tributaria SAT. Tiempo adicional. Un organismo público-privado. En la misma lógica, pide una exoneración de este artículo el pliego 113 de la Biblioteca Nacional, que creo debe considerarse, presidente. Los centros poblados, ¿por qué no incluir que se les asigne para su funcionamiento 2 UITs mensuales y que las municipalidades provinciales y distritales estén obligadas legalmente a entregar a los municipios de los centros poblados de su jurisdicción una proporción en función de su población respecto a los servicios públicos delegados del porcentaje del Fondo Común y sus recursos propios? Y que se atienda también el aumento para los auxiliares de educación y para todos quienes realmente están demandando más ingresos, que sí puede darlo. El crecimiento económico queremos que se distribuya en los peruanos y no que se guarde para pagar la deuda externa. Tiene el uso de la palabra el congresista Virgilio Acuña Peralta. Muchas gracias, presidente. Me ha pedido una interrupción la congresista Capuñay y la congresista Lourdes Alcorta. Disculpe, congresista, estaba atendiendo a una colega. Presidente, le indicaba que la congresista Capuñay me pidió una interrupción. Congresista Capuñay, disculpe, tiene la interrupción de 1 minuto. Gracias. Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Presidente, por intermedio suyo, solicito la acumulación del artículo 2 del proyecto de ley 2780 al dictamen de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2014, el cual tiene el siguiente texto. Artículo 2. Autorícese al pliego Instituto Peruano Nacional del Deporte a efectuar modificaciones presupuestarias en el anexo A, aprobadas según lo establecido en el numeral 62 de la Ley 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto durante el año fiscal 2013 y prolongándose hasta el año 2014 para realizar diversas acciones. Gracias, presidente. Gracias, congresista Acuña. Continúe, congresista Acuña. La congresista Lourdes Alcorta también me ha pedido una interrupción, presidente. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. En la misma línea que la congresista Rosa Mavila, que coincido plenamente, pero también tengo una gran discrepancia. Eso de transferirle a la municipalidad recursos a la Municipalidad de Lima, inútil. Ha sido un reverendo desastre esta situación de la Municipalidad de Lima. El tema de desgracias naturales no hablo del río que se desborda, hablo de terremotos que hemos tenido acá, estamos amenazados. En este Congreso convoqué de emergencia a la Comisión de Defensa desde que se instaló este nuevo pedido del señor Ollanta, 2 y 3 veces. Hemos tenido reuniones en la Municipalidad de Lima desastrosas. Dios nos libre el día que pase algo en este país. He dejado constancia grabada en este Congreso, de este gobierno, de la desgracia que nos puede venir porque nadie ha tomado precauciones, porque a nadie le ha interesado. Todo el mundo se va a rasgar las vestiduras. No coincido con la transferencia. Yo prefiero que el gobierno de una vez lo ejecute directamente, porque la Municipalidad de Lima está en un reverendo zafarrancho y no ha ejecutado absolutamente nada. Las 4 reuniones a las que yo asistí, de 2 me paré de lo desastrosas que fueron. Gracias, presidente.
Gracias. Continúe ahora sí, congresista Virgilio Acuña. Muchas gracias, presidente. Si nos permite, primero, la congresista Mavila pide la palabra por alusión. Pero yo no le he aludido mal. Un minuto, congresista. Sí, señor. En este caso, señor, la alusión dice relación con una discrepancia en la transferencia a la Municipalidad de Lima para los fondos de desastre. Señor, no se trata de hacer la evaluación de la nula o escasa gestión de la municipalidad en materia de desastres. Se trata, señor, de que para iniciar algo en materia de gestión de desastres tiene que haber recursos elementales. No se puede con 33.000 soles, estimada colega, asumir una gestión exitosa en materia de desastres. En la costa del Perú hay un incremento significativo de temblores. En la última semana han habido hasta 3 temblores en el radio urbano de Lima metropolitana. Y entonces se requiere, ¿qué duda cabe? Ahí estaremos los congresistas para fiscalizar la actuación del ente rector, pero ese ente rector, el INDECI, ha transferido pilatescamente las funciones a la Municipalidad de Lima. Y en todo caso, señor, hay necesidad de asignar fondos a quien corresponda para que esa tarea se asuma, señor, porque si no, a la hora del oro, cuando haya los problemas, señor, van... Muchas gracias, congresista Rosa Mavila. Continúe, congresista Virgilio Acuña. Muchas gracias, presidente. Primero, para saludar al señor primer ministro y al ministro de Economía. Quisiera, presidente, primero hacer una reflexión respecto a lo que significa el presupuesto. El presupuesto de la República debe significar la ejecución de una visión que uno debe tener de largo plazo. Todos los países, todas las empresas y todas las personas, cuando tienen una visión de largo plazo, cuando establecen procedimientos, cuando establecen responsabilidades, cuando establecen acuerdos, siempre es posible llegar al largo plazo. Es la tercera vez que discutimos este presupuesto y desafortunadamente el presupuesto siempre se convierte en discutir pequeños detalles, obras pequeñas, obras medianas o algunas de mediana envergadura, pero nunca estamos frente a un presupuesto que signifique llegar a una visión de largo plazo. Tal vez ahora, con un nuevo primer ministro, podamos establecer ese Perú de largo plazo, ese país desarrollado, ese país moderno, y ojalá se puedan establecer las políticas básicas. No se puede llegar a un largo plazo si no se define una política básica, una política fundamental, y si no se encargan a la responsable, con qué funcionarios, con qué capacidades, con qué compromisos tenemos para llegar a ese largo plazo. Sin embargo, presidente, aún no estando en esa política de largo plazo, yo tengo una principal preocupación y quisiera que el señor primer ministro me escuche, por favor, y el señor ministro de Economía. Tengo una principal preocupación por el Ande, por las comunidades andinas, por las comunidades nativas, por la gente que vive en los pueblos altoandinos y en los pueblos abandonados. Dentro de esa preocupación, presidente, señor ministro, tenemos el caso de los 2.500 centros poblados. Yo lo he hablado personalmente con el señor ministro de Economía, he hablado con el viceministro y tenemos 2.500 centros poblados en los cuales hay cerca de 6 millones de personas. Esos 2.500 centros poblados no tienen presupuesto, tienen un alcalde elegido, tienen un alcalde que representa a esos 2.000 o 3.000 pobladores de cada pueblo, pero no tienen una capacidad, no tienen un presupuesto. No estoy pidiendo que se abra una nueva administración, no estoy solicitando que se genere una nueva burocracia, pero sí le pido, primer ministro, que estos centros poblados puedan de alguna u otra manera, con una aclaración en la ley, puedan ser atendidos directamente y que esos alcaldes tengan la posibilidad de hacer la gestión para sus pueblos. Paralelo al reclamo por los centros poblados, tengo el reclamo, ministro, por lo que son las áreas agrícolas del país. He hablado reiteradamente, he expresado mi reclamo reiterado respecto a la ejecución del proyecto Mi Riego. Ya no voy a insistir en lo que es el proyecto Mi Riego de este año, porque...
Tiempo adicional. Solo se ha ejecutado 20 o 30 millones de soles de los 1.000 millones. Yo creo, presidente, y creo, señor ministro de Economía, que hay que facilitarle al ministro de Agricultura para que haga convenios con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Creo que así como hace el Ministerio de Vivienda, así como hace el Ministerio de Educación, así como hacen otros ministerios, creo que es importante que el Ministerio de Agricultura tenga autorización para firmar convenio con los gobiernos locales y de esa manera podemos atender y podemos gastar esos 1.000 millones que están depositados y que no están sirviendo al país en áreas sobre todo donde hay mucho hambre, hay mucha pobreza, hay muchas enfermedades. Señor presidente del Consejo de Ministros, póngale ojo al tema del proyecto Mi Riego. Con eso podemos hacer mucho por estos 10 millones de habitantes que viven en las comunidades y viven en las alturas. No es posible que tengamos dinero guardado y que esa gente pueda vivir con un proyecto de sobrevivencia. Finalmente, sí quiero anotar una actitud positiva del proyecto de ley y lo hago en la persona del ministro de Economía, cuando en una cláusula complementaria habla de la presencia del Banco de la Nación. Continúe, congresista. En su momento he presentado un proyecto de ley que voy a hacer llegar al ministro de Economía que tiene que ver con la inclusión financiera. Me parece muy importante, ministro, que se haga una anotación para que el Banco de la Nación intervenga en la zona donde no están los bancos comerciales. Hay muchas áreas fronterizas, muchas áreas donde hay conflictos, hay muchas áreas y cientos de distritos y pueblos que no tienen un sistema financiero. Entonces, esa cláusula que hablan de la intervención del banco es fundamental. Pero ojo, presidente, hay que aclarar que el banco tenga la capacidad de firmar convenio con las empresas, porque en este momento el Banco de la Nación solo tiene convenios con las entidades financieras. Por lo tanto, lo que se hace es subvencionar a la presencia de las entidades financieras. Hay que autorizarle al Banco de la Nación, que dispone de más de 12.000 millones de soles. No podamos darnos el lujo, presidente, de tener un Banco de la Nación con 12.000 millones de soles y tenemos pequeñas y medianas empresas que no tienen financiamiento. Por lo tanto, hay que autorizar al Banco de la Nación que pueda generarles crédito pequeño. Continúe, congresista. Desarrollar y poder hacer crecer la pequeña y mediana empresa. Finalmente, presidente, señor ministro de Economía, quisiera, cumpliendo con la rutina que a todos nos corresponde, quisiera hacer dos pedidos. Un pedido para la ciudad de Cajamarca y para la región Cajamarca, que es un compromiso político, es un compromiso del presidente Ollanta, es un compromiso del ministro de Agricultura, es el financiamiento para la represa Chonta. Quiero indicarle, presidente, que el SNIP de la represa Chonta es el 76288. 76288. La represa Chonta es una de las obras más importantes para la región Cajamarca. Todos sabemos lo conflictivo y los problemas que existe entre la agricultura y la minería en Cajamarca. Con este proyecto de represa Chonta, señor presidente, podemos resolver parte de los problemas de Cajamarca y parte de esos grandes conflictos que tenemos con la minería. Para finalizar, señor ministro de Economía, quiero que tome nota por un proyecto que lo he reclamado constantemente y del año pasado, que es la descolmatación de Río La Leche. Lo hemos hablado. Para concluir, congresista. Este proyecto tiene que ver con la ciudad y tiene que ver con el campo. El SNIP del río La Leche es el 220-085. Le ruego, señor primer ministro, estos dos proyectos, la represa Chonta y lo que es el río La Leche, son proyectos fundamentales y tendrán que atender la agricultura de la ciudad, de nuestro país, que es muy importante. Le agradezco, presidente, al resto del ministro, muchas gracias. La mesa directiva se complace en saludar al señor presidente regional de Lima, ingeniero Javier Alvarado González del Valle, y al alcalde provincial de Barranca, señor Rommel Ullillén Vega, así como a las autoridades que los acompañan, quienes se encuentran acompañados en la galería por la congresista Aurelia Tan de Inafuco. Asimismo, deseamos saludar a los señores alcaldes, todos ellos de diferentes distritos de Junín, el señor Manuel Rodríguez Guamán de Quilcas, Emerson Nolasco Delgado de Víquez, Raúl Rivera Lazo de Chambará, Juan Félix Astucuri Alanya de Quilcas, Santiago Navarro Rodríguez de Pucará, Joel Guerra Taquia de Chupuro y Hilton Ávila de Saño, a pedido del congresista Federico Pariona Galindo.
Continuamos, señores, con el debate. Tiene el uso de la palabra el congresista Elías Rodríguez. Disculpe, ¿todavía no? El congresista José León. Señor presidente, señor presidente, me ha pedido una interrupción el congresista Casio Guaire, por favor, si lo permite. Congresista Guaire tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, congresista León. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, mis saludos para todos los alcaldes de la provincia, de los diferentes distritos de la provincia de Huancayo, y bienvenido al Congreso. Obviamente, ya habíamos puesto de acuerdo juntamente con el presidente de la comisión. Esperemos de que los proyectos sigan adelante con un documento que se le ha enviado. Señor presidente, le pedí una interrupción fundamentalmente para ver sobre un caso que se está suscitando del Instituto Superior de Música Público Daniel Alomía Robles, que inicialmente ha sido transferido al pliego del presupuesto del Ministerio de Educación. Sin embargo, el día de hoy se está tratando de ver de que esto sea la unidad ejecutora del Instituto Superior de Música Público Daniel Alomía Robles en el pliego del gobierno, sea considerado en el pliego del gobierno regional del departamento de Huánuco. Continúe, congresista León. Le voy a dar, pero por favor avanza un poco. Señor presidente, no puedo dejar de expresar mi extrañeza por este comentario que es necesario hacerlo respecto al anuncio de que habría subido en 10% el presupuesto actual respecto al anterior. Cuando hacemos las cifras rápidamente en una revisión, el año pasado llegamos con un PIN a 130.000 millones y este año estamos empezando con un PIA de 118. Me van a decir, pero va a haber PIN, exactamente, pero lo que ha regresado, lo que podría retornar al MEF es solamente 5.000 millones, cosa que sigue siendo un crecimiento por debajo de lo que ha sido el presupuesto del año 2013. Esa es una primera observación. La segunda, señor, ya se ha dicho aquí, hay en efecto una recentralización de la ejecución presupuestal. Y nosotros podemos seguir siendo ante la opinión pública los aliados del gobierno, señor, pero cuando se trata del Perú tenemos que hacer nuestras críticas porque tenemos necesidad de que esto se corrija. Recentralista, señor, porque ya se ha demostrado que del 67% del año pasado de ejecución en el nivel central, esta vez pasa a 70%.